Iván, vamos al punto de los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos protegen tanto a Uribe si los mismos paramilitares, cuando fueron extraditados, hayan hablado de lo que hacía Uribe? Si hay testimonios que ellos incluso tienen, hace muy poco desclasificaron algunos y había muchos testimonios que comprometían a Uribe, lo tenían perfilado también la DEA en el famoso número 82, y hay una cantidad de testimonios directos. ¿Y por qué Estados Unidos le sigue creyendo a Uribe? ¿Cuál es tu teoría sobre eso? Yo creo que ahí hay una relación de ciertos sectores del gobierno y de agencias de Estados Unidos que parte de la base de que no importa eh, cuáles sean los métodos que emplean determinados socios que ellos tienen en América Latina, sino lo que importa es que sean muy leales a ciertas políticas, ¿no? Y así hemos visto cómo Estados Unidos ha tenido relaciones de muchos años con dictadores, personas que después terminan siendo acusadas de crímenes de lesa humanidad, y voy a mencionar simplemente a uno de ellos, Augusto Pinochet, por ejemplo, y que ahí no valen los discursos de derechos humanos, ni eso que ellos predican en su discurso como democracia, ¿no? Y yo creo que ese es el caso de Uribe, porque todo se puede decir menos que ciertas agencias de Estados Unidos no conozcan quién es Álvaro Uribe. Y lo digo por lo siguiente, porque todos estos paramilitares que están allá en Estados Unidos extraditados y muchos otras personas han testificado desde Estados Unidos diciendo cosas muy graves sobre Uribe. Para decir algunos de esos señores, el señor Mancuso, por ejemplo, que no quieren que llegue a Colombia, ¿no? Increíble que la Cancillería colombiana, que es tan eficiente para tramitar estas extradiciones y todo esto, en el caso de Mancuso es incomprensible que no haya logrado resolver un trámite administrativo para que el señor Mancuso regrese al país. O el señor Sierra, quien ahora se nos presentó hace unos días como una persona que nunca ha dicho una palabra contra Uribe. Bueno, no, nosotros tenemos las declaraciones en las que él ha hecho afirmaciones muy contundentes contra Álvaro Uribe. ¿Por qué el Tuzo Sierra cambia tanto de... ¿Por qué el Tuzo Sierra cambia tanto de versión? Es el único, porque ahí han hablado Don Berna, Mancuso, Don Mario y el Tuzo Sierra, digamos, de los ex paramilitares, así contundente contra Uribe, pero él a veces vuelve y cambia y vuelve y acusa a otro. ¿Qué pasa ahí? ¿Lo amenazan o qué pasa con vaya uno a ver cómo ha sido esa dinámica, ¿no? Él es una persona que ha expresado, ahí están mis perritos, ha expresado muchos temores sobre su vida y sobre la vida de sus familiares. Lo que es cierto de lo que dijo en esa entrevista con Vicky Dávila que nosotros enviamos a la Corte Suprema de Justicia es que él tenía temor por su familia. Sí, eso nos lo dijo a Piedad Córdoba, a Rodrigo Lara y a mí cuando estuvimos en la cárcel visitándolo. Entonces, es una persona que evidentemente tiene mucho que temer y yo creo que ha sido presionado en distintos momentos para que no lo diga. Y sin embargo, sí ha dicho cosas. Esto que estoy señalando sobre sus relaciones con Mario Uribe no es que nos lo haya contado a Piedad Córdoba, a Rodrigo Lara y a mí, sino que se lo ha dicho a la justicia en Colombia, a Justicia y Paz, a fiscales, y entonces después parece que sufre de amnesia y no se acuerda de lo que ha hablado, mucho antes de que nosotros estuviéramos incluso visitándolo en la cárcel en Estados Unidos. Bueno, volviendo a Estados Unidos, yo tengo una teoría, y es que los Estados Unidos le tienen más miedo al comunismo que al narcotráfico. Y por eso ellos prefieren proteger a una persona de la que conocen su historia, de la que conocen su prontuario,
pero que les sirve como dique. Ellos en su ignorancia, porque ellos no conocen a fondo esto. Incluso hoy veía una entrevista que colgó, no sé si fue Gonzalo Guillén, sobre Mike Frechet, que fue un embajador de los Estados Unidos en Colombia, diciendo que ellos sabían quién era Uribe y que él había contado allá, pero que eso ya lo habían dejado como que él tenía claro quién era Uribe y lo mentiroso y las cosas que decía y de sus falsas desmovilizaciones. Todo eso lo dice Mike Frechet en ese video, pero sin embargo Estados Unidos nunca actúa. O sea, ¿será que mi teoría es cierta de que ellos dicen, no, preferible que haya alguien ahí trancando a Venezuela para que no se nos irrigue ese socialismo del siglo XXI hacia los demás países y lo tenemos ahí, mucho, lo utilizan para eso? ¿O cuál es la otra razón? No lo entiendo. Muy posiblemente. Eso me parece muy razonable. A pesar de lo cuestionable que pueda ser decir que aquí hay la posibilidad de que se convierta Sí. esto en una Venezuela. Pero sí ha habido siempre una situación muy pragmática en términos de administrar. Yo creo que la llamada guerra contra el narcotráfico, y ese es un debate que tú y yo tenemos pendiente en el Congreso, eso tiene una lógica muy determinada, y es que aquí no se trata de vencer el narcotráfico, ¿no? Yo nunca he creído que el propósito realmente sea acabar el narcotráfico. Si así fuera, las cosas se harían de una manera muy distinta, sino más bien de administrar el narcotráfico. Es decir, que haya siempre un enemigo que tener ahí para generar cierto tipo de relaciones con Colombia. Y creo que eso es parte del asunto. Entonces, me parece que en eso la función de figuras políticas como Uribe, especialmente desde el momento en que se produjo el atentado contra las Torres Gemelas y que surgió toda esta llamada lucha contra el terrorismo mundialmente, pues ha sido muy importante, ¿no? Uribe es, sin lugar a dudas, la figura política en América Latina que logró crear un modelo lo más funcional posible a esta idea de la lucha antiterrorista, que en última instancia se aplicó no contra los terroristas ni contra las organizaciones armadas, sino fundamentalmente contra los campesinos, las organizaciones sociales en Colombia. Y Para la mí Uribe engañó a los Estados Unidos con tanta esa violación premisa. de derechos humanos. ¿Cómo dices, perdón? Que para mí Uribe engañó a los Estados Unidos con esa premisa. O sea, le sacan a Estados Unidos 10.000 millones de dólares para el Plan Colombia, con el objetivo de acabar las guerrillas comunistas de las FARC, pero como no las podían acabar, pues empieza a presionar a los militares y los militares presionados sin poder encontrar los guerrilleros, porque pues, los guerrilleros son difíciles de encontrar, tanto que Tiro Fijo murió de viejo. Arenas también murió, o sea, muchos murieron de viejos. Pero Ellos, como no los encontraron, empezaron a matar al bobo del pueblo, al no sé ese, cuántas, al muchacho marihuanero, a disfrazarlos de guerrilleros y a mostrar las bajas para decir, sí, mire, la plata del Plan Colombia aquí se ve y aquí está el chorrero de muertos y eran inocentes. Yo los mostré ayer en una columna. Incluso el hijo de Luz Marina Bernal. sí, yo creo que muchos de esos recursos fueron a la violación de derechos humanos, otros sí fueron también, es cierto, a combatir a las FARC, pero al mismo tiempo es muy llamativo que nunca los paramilitares terminaron siendo extinguidos. Uribe dice que él desmovilizó pues no sé cuántos miles de paramilitares, pero la realidad es que el Clan del Golfo, que es una organización supremamente poderosa, es la más poderosa que hay hoy en Colombia, incluso más poderosa que el ELN, hay que decirlo, es, es una estructura que quedó del gobierno de Uribe. Eso hay que decirlo claramente. Eso no son estructuras que surgieron de la nada, ¿no? Esos son los viejos paramilitares, por supuesto, y que hoy, repito, son muy importantes. Entonces, uno no entiende en medio de toda esta lucha tan encarnizada contra el narcotráfico que se dice que hay, cómo es posible que en la segunda ciudad del país, en Medellín,
exista desde hace años una oficina, lo que se llama una oficina. Pareciera un nombre de una especie de empresita pequeña. No, hay una estructura narcotraficante que controla mucho de lo que ocurre en la segunda ciudad del país y nadie haya hecho de eso un asunto A problemático. la que,